1 de marzo de 1896. El sol se alzaba sobre miles de cuerpos europeos desperdigados por los campos de Adwa. Soldados italianos, que apenas horas antes se consideraban superiores, ahora yacían vencidos por aquellos a quienes llamaban salvajes. Pero ¿cómo fue posible? ¿Cómo logró un joven de tan solo 17 años conseguir lo que ningún otro líder africano había logrado jamás? ¿Cómo transformó guerreros tribales en una máquina de guerra capaz de humillar a una de las mayores potencias europeas? Su nombre era Menelik II. Y esta es la historia de cómo un hombre salvó toda una civilización de la extinción, de cómo África demostró que jamás fue inferior, y de cómo el mundo intentó borrar esta historia de los libros. Estás a punto de descubrir la verdad que no quieren que conozcas, la verdad sobre el día en que África le dijo no al imperialismo europeo y triunfó. Para comprender la magnitud de lo que logró Menelik, debes visualizar África en 1889. Imagina un continente entero siendo devorado como un trozo de carne por leones hambrientos. Francia había conquistado el oeste. Inglaterra dominaba el sur y partes del este. Alemania clavaba sus garras en el centro. Portugal y España se disputaban los restos. Era lo que los europeos llamaban cínicamente el reparto de África. En 1884, en Berlín, hombres de traje decidieron el destino de 400 millones de africanos, sin consultar a un solo africano. Literalmente dibujaron líneas en mapas, como niños dividiendo un juguete. Las cifras son escalofriantes. En 1870, apenas el 10% de África estaba bajo control europeo. En 1900, esa cifra saltó al 90%. 90% de todo un continente, esclavizado. Pero había una excepción. Un reino en las montañas de Etiopía que se negaba a doblegarse. Un joven emperador que miraba a los invasores y declaraba, hoy no, nunca jamás. Su nombre era Sahle Mariam, pero el mundo lo conocería como Menelik II, y estaba a punto de reescribir la historia. 17 de agosto de 1844. En las tierras altas de Shewa nacía un niño que cambiaría el rumbo de la historia africana. Pero Sahle Mariam no nació emperador. Nació en un país desgarrado por guerras civiles. La Etiopía de 1850 era un reino fragmentado. Señores de la guerra luchaban entre sí mientras el pueblo sufría. El joven Sahle creció viendo su tierra desangrarse por disputas internas. A los 10 años ya entrenaba con espadas. A los 14 comandaba sus primeros hombres. A los 17 había conquistado sus primeros territorios. Pero lo que lo hacía especial no era únicamente su habilidad militar. Era obsesivo con el conocimiento. Aprendió italiano, francés, inglés. Estudiaba mapas europeos. Leía sobre sus tácticas militares. Mientras otros líderes africanos ignoraban el mundo exterior, Menelik lo devoraba. Imaginen, un joven africano, en 1860, hablando 4 idiomas, comprendiendo política internacional, estudiando estrategia militar europea. Sabía que para vencer al enemigo necesitaba conocerlo mejor que él mismo. En 1865, a los 21 años, Sahle Mariam se convirtió en rey de Shewa. Era apenas el comienzo. Tenía un plan que tomaría décadas materializar. Un plan que salvaría no solo a Etiopía, sino toda la dignidad africana. Sabía que los europeos llegarían, y cuando lo hicieran, él estaría preparado. Los siguientes 20 años fueron una clase magistral en construcción de imperio. Menelik no solo conquistaba territorios, los transformaba. Cada victoria era calculada, cada alianza estratégica. Modernizó el ejército etíope de forma revolucionaria. Mientras otros líderes africanos luchaban con lanzas y escudos, Menelik importaba rifles modernos. Pero aquí está lo genial. No compraba solo armas. Trajo técnicos europeos para enseñar a los etíopes a fabricar sus propias municiones. Creó una industria bélica independiente. ¿Perciben la genialidad? Usó la tecnología europea contra los propios europeos. En 1889, el ejército etíope tenía 100.000 hombres entrenados, 82.000 rifles modernos y 40 cañones. Cifras que rivalizaban con cualquier ejército europeo de la época. Pero Menelik era más que un general. Era un visionario.
construyó carreteras, modernizó la agricultura, creó un sistema postal. Estaba preparando su país para el siglo XX. En 1889, finalmente, se convirtió en emperador de Etiopía, Menelik II, el hombre que unificó un reino fragmentado en una potencia regional. Pero la prueba más grande aún estaba por llegar, porque ese mismo año, Italia miraba hacia el África Oriental y decidía que quería su pedazo del continente, y pensaban que Etiopía sería una presa fácil. No tenían idea de lo que se aproximaba. La Italia de 1890 era una potencia europea recién unificada, desesperada por demostrar su valor en el club exclusivo del imperialismo. Miraban hacia el África Oriental y veían oportunidad. El ejército italiano era moderno, bien equipado, entrenado en las mejores academias militares europeas. Tenían artillería pesada, rifles de repetición, comunicaciones por telégrafo. El general Oreste Baratieri, comandante de las fuerzas italianas, era veterano de guerras en Europa. Veía a los africanos como obstáculos menores en el camino hacia la gloria italiana. Salvajes con lanzas, decía. Será un paseo por el parque. Ah, la arrogancia europea. No tenían idea de que estaban a punto de enfrentar a uno de los estrategas militares más brillantes del siglo XIX. Las fuerzas italianas en África Oriental. 17.000 soldados europeos, 10.000 tropas coloniales, artillería moderna, suministros ilimitados de la metrópoli. En el papel, eran invencibles. Pero había un problema que la arrogancia italiana no lograba ver. Del otro lado de las montañas, Menelik II estaba observando, planeando, preparando la mayor sorpresa militar del siglo XIX. Sabía que los italianos vendrían, y cuando llegaran, transformaría su propia tierra en una trampa mortal. 2 de mayo de 1889. El Tratado de Buchale fue firmado entre Italia y Etiopía. En el papel, parecía un acuerdo de paz y amistad. En realidad, era una trampa. Aquí es donde la historia se vuelve diabólica. El tratado fue redactado en 2 idiomas, amárico e italiano. Pero había diferencias cruciales entre las versiones. En la versión etíope, el artículo 17 establecía que Etiopía podía usar los servicios diplomáticos italianos. En la versión italiana decía que Etiopía debía usar únicamente los servicios italianos. Una sola palabra transformó una opción en esclavitud. Los italianos literalmente falsificaron un tratado para convertir a Etiopía en un protectorado. Presentaron la versión falsificada a las otras potencias europeas como prueba de que Etiopía era territorio italiano. Cuando Menelik descubrió la traición, en 1893, se enfureció. Pero no era solo ira, era determinación fría, calculada. Sabía que la guerra era inevitable. En 1895, oficialmente denunció el Tratado de Buchale. Su mensaje para Italia fue claro: vengan a buscar nuestra tierra, si pueden. Y vinieron. Oh, cómo vinieron. Lo que sucedió después fue la mayor movilización militar de la historia africana. Menelik no solo convocó a sus tropas, convocó a la nación entera. Mensajeros corrieron por todo el imperio. El mensaje era simple: África está siendo atacada. Vengan a defender nuestra tierra, nuestra dignidad, nuestro futuro. La respuesta fue abrumadora. 196.000 hombres respondieron al llamado. 196.000. Guerreros llegaron de todas las tribus, todas las regiones. Cristianos, musulmanes, animistas, todos unidos contra el invasor común. Pero Menelik era estratega, no solo un líder carismático. Organizó su ejército como una máquina moderna. Cada región tenía sus especialidades. Unos con rifles, otros con lanzas, otros con caballería. Y aquí está lo más impresionante: la logística. Mover 196.000 hombres a través de montañas, alimentarlos, armarlos, coordinarlos. Generales europeos tardaban meses en movilizar ejércitos menores. Menelik lo hizo en semanas, porque no era solo un ejército movilizándose, era una civilización entera levantándose para defender su existencia. En diciembre de 1895, la mayor fuerza militar que África había visto jamás marchaba hacia el enemigo, y los italianos no tenían idea de lo que se aproximaba. 1 de marzo de 1896, 5:30 de la mañana.
En las colinas de Adwa, dos mundos estaban a punto de colisionar. Del lado italiano, 17.000 hombres confiados en la superioridad europea. Del lado etíope, 100.000 guerreros luchando por la supervivencia de su civilización. El general Baratieri había subestimado completamente al enemigo. Pensaba que enfrentaba tribus desorganizadas. En realidad, marchaba directamente hacia una de las trampas militares mejor planeadas de la historia. Menelik había posicionado sus tropas de forma genial. Usó el propio terreno montañoso como arma. Los italianos fueron canalizados hacia valles donde la artillería era inútil y la superioridad numérica etíope era devastadora. A las 6 de la mañana comenzó la batalla. Lo que debería haber sido una operación de limpieza italiana se transformó en la peor pesadilla militar europea en África. Durante 8 horas, el infierno se instaló en Adwa. Los guerreros etíopes lucharon con una ferocidad que impactó a los europeos. No eran solo soldados, eran hombres defendiendo a sus familias, su tierra, su dignidad. El resultado fue catastrófico para los italianos. 7.000 muertos, 1.500 heridos, 3.000 prisioneros. Más de la mitad del ejército italiano fue diezmada. Fue la mayor derrota militar europea en África. A las 14 horas, el general Baratieri ordenó la retirada. No retirada. Huida. Huida desesperada de hombres que descubrieron que no eran superiores en absoluto. Menelik II había logrado lo imposible. Había derrotado a una potencia europea en batalla abierta, pero más que eso, había salvado la dignidad africana. Las noticias de la batalla de Adwa conmocionaron al mundo. Periódicos de Londres a San Petersburgo publicaban titulares increíbles. Africanos derrotan ejército europeo. En París, los intelectuales debatían si sus teorías sobre superioridad racial estaban equivocadas. En Londres, el gobierno británico reevaluaba sus estrategias en África. En Roma, el gobierno italiano caía. Pero el impacto más profundo fue en África. Por primera vez en décadas, africanos alrededor del continente tenían algo que habían perdido: esperanza. Resistencias se alzaron desde Marruecos hasta el Cabo. Líderes africanos que se habían resignado al dominio europeo comenzaron a soñar con independencia nuevamente. Etiopía se convirtió en el único país africano independiente. Durante 40 años, hasta 1960, fue literalmente el único. Un faro de libertad en un continente esclavizado. Menelik gobernó hasta 1913, modernizando Etiopía, construyendo ferrocarriles, escuelas, hospitales. Demostró que África podía ser independiente y próspera. Hoy, cuando ves la bandera etíope ondeando, verde, amarillo y rojo, estás viendo los colores que nunca se doblegaron al imperialismo, los colores de la resistencia africana. Menelik II no solo salvó a Etiopía, salvó la idea de que África podía ser libre. Sus colores se convirtieron en símbolo del panafricanismo. Decenas de países africanos adoptaron estos colores en sus banderas. Pero aquí está la tragedia. ¿Por qué esta historia no se enseña en las escuelas? ¿Por qué uno de los mayores logros militares de la historia moderna es ignorado? ¿Por qué Menelik II no es celebrado como Napoleón o Alejandro? Porque la narrativa de la inferioridad africana es esencial para justificar siglos de explotación. Reconocer a Menelik sería reconocer que África siempre fue capaz de grandeza. Así que la próxima vez que alguien hable sobre civilización y superioridad, recuerda el 1 de marzo de 1896. Recuerda el día en que un joven africano demostró que coraje, estrategia y determinación no tienen color. Recuerda a Menelik II, el hombre que salvó la dignidad de todo un continente.